empezar a grabar. Ahí está. Siempre arranco diciendo lo mismo cuando empiezo a grabar y las grabaciones quedan medias ridículas. La reunión pasada estuvimos viendo un poco lo de Python, haciendo un mini repaso de Python. Después se terminó cortando por un tema de luz, que después volvió la luz. Los comentarios que pusieron en el formulario de asistencia hubo muchos que fueron muy graciosos, tengo que admitirlo. Y después terminamos de ver un poco lo de ambientes virtuales, que es lo que más se va a usar. Obviamente Python claramente se va a usar, pero eso es algo que por ahí tienen un poco más fresco o se vio bastante más en Full Stack. Y si no están todos los videos de Full Stack, se subió todo el material al Git. E igualmente seguramente haré algún videito de apoyo de el tema de los scopes y eso, pero como lo vamos a seguir viendo, voy a ver según mis tiempos, sí o sí voy a hacer un videito de lo de ambientes virtuales, porque eso la tienen que tener clara. Igual, una vez que le enganchan la vuelta, es simple. Con respecto a eso, nosotros creamos un ambiente virtual a través de Python. Poníamos Python-m y definíamos BNB y decíamos el lugar donde íbamos a guardar el ambiente virtual. Le podemos decir también que dije que se los iba a mandar y no se los mandé, se los voy a mandar hoy. Podemos definir qué versión de Python queremos que utilice. No me acordaba exactamente la última vez cuál era el comando, porque uno no está creando ambientes virtuales todo el tiempo, sino que crea un montón, crea los que va requiriendo y los guarda en algún lugar. Y Graciela, te escucho. Hola, ¿cómo te va? Te hago una ¿Qué tal? consultita, Sí, ¿no? Bien, vos. bien. Los ambientes virtuales, ¿no solo se pueden crear con Visual Studio o también los podés crear, por ejemplo, con el Notepad++ o cualquier otro editor de texto? Solo No, por curiosidad. a ver. Siempre cuando me dicen si se podría, yo te voy a decir, poder se puede, pero te metes en algún quilombo. Desde línea de comando se puede, Visual Code te lo provee seguramente la forma de crear un ambiente virtual y elegir a dónde crearlo. Yo sinceramente los creo por línea de comando, entonces no me lo acuerdo, pero vos desde acá podés elegir el ambiente virtual, ¿ves? Y si no, podés seguramente crearlo de alguna forma. Yo desde Visual Code no lo sé hacer. Sí o sí lo podés hacer desde la consola de debug, porque acá tenés desde... Ay, estoy hecho un nabo. Desde el terminal, porque terminal es una consola que es lo mismo que CMD. Entonces desde acá sí, vos decís estoy en Visual Code, bueno, pero hago lo mismo que estoy haciendo afuera. Hagas lo que hagas, lo hagas de algún ambiente visual o que se ejecuta el mismo comando que vimos en la otra clase. Así que yo digo, para hacer otra cosa es más fácil ejecutar el comando y listo. Eh, pero sí, cuando vos me decís desde Notepad y eso, Notepad tiene para correr scripts. Si querés podés armar un script que te corra un script que te ejecute un Python pero yo que vos no me complicaría la vida. Simplifíquense la vida en esto y en un montón de cosas. Hablando de los ambientes virtuales, un detallecito que por ahí simplifica la vida, que son cosas que me gustan hacer a mí. Una vez, después lo vamos a repasar seguramente. Quien conozca Windows, obviamente en Linux es más simple porque hasta se puede hacer un bash, pero es lo mismo. Pueden crear un archivo .bat que no es más que... La luz me hace ruidos. Debe ser que prendió el aire. Un archivo .bat que fíjense que es el archivo .bat. Se pone esto para poder ejecutar comandos sin que me den una descripción por el comando. Ahora lo vemos. WT, que es Windows Terminal. Le decimos que ejecute el CMD. Le decimos que sea /k para que arranque en un directorio, que es en el directorio en que lo estoy abriendo. Y le decimos que ejecute este comando. ¿Qué es este comando? Activar el ambiente virtual. Le pongo puntito y coma y le digo, y además abrime otro tab con git bash. Esta pavada, que igual después se los voy a subir, ¿qué hace? Que yo le hago clic a esto y ya me abrió el git bash a donde tengo esta reunión que estoy en este ambiente revisando, y me abrió un CMD con el ambiente virtual configurado para que pueda ejecutar las cosas. Sí, tenés razón, Ezequiel, perdón. Y entonces ya haciendo dos clics ya me abrí un ambiente virtual y me abrí el bash en donde puedo manejar git si quiero. ¿Qué hice? Me ahorré 5 clics. ¿Mi vida va a cambiar por ahorrarme 5 clics? No. Pero bueno, 5 clics más de acá, 5 clics de allá, suman. Es como te dicen en inversiones, que después no suma nada porque todo no alcanza, pero no importa.
Eh, es un detallecito, digo, para hacer el mínimo repasito de los ambientes virtuales. Yo ahora se los voy a subir. Ahora siempre al final de la clase vamos a subir esto de la reunión, subimos esto a Git. Todo está en una carpeta. Además, detalle, hay una carpetita que se llama material extra, que está en Git, que tiene material extra, que son PDFs que podrían ser los pueden investigar. Arranca con análisis y diseño, los que corresponden a análisis y diseño, porque hoy vamos a ver eso. Git, los que son de Git. Python, los que son de Python. Hay documentación, apuntes, documentos interesantes que si quieren investigar un poco más están ahí. Igual como decía mi querido padre, todo está en la internet. Pero bueno, hay que saber buscar. ¿Qué vamos a ver ahora que es lo que nos lleva a revisar? Yo sigo aceptando gente, por eso comenté al principio lo de aceptar gente. En algún momento se va a cortar el chorro y si no me aceptan el calendar no van a poder entrar y va a ser todo un caos. Lo aviso, nada más. ¿Qué vamos a intentar ver? Vamos a ver, pero obviamente esto va a ser como un repaso para quien haya visto algo de esto en algún ambiente más educativo o en full stack. En realidad en mis clases se veía, pero también por arriba. Es como para que tengan una introducción, entendamos los conceptos de cómo realmente se trabaja cuando se lleva a cabo un proyecto en un ambiente laboral. Siempre va a haber ambientes laborales distintos y va a haber lugares en donde las cosas se hacen más rápido, se hacen así nomás y no se lleva a cabo los pasos más correctos para el desarrollo de un software que se mantenga correctamente con el tiempo. Pero lo ideal sería tener una etapa de análisis de requerimientos, después tener una etapa de diseño, esto orientado a objetos, porque nosotros vamos a estar viendo orientado a objetos, y una vez que hacemos esa etapa de análisis y esa etapa de diseño, que obviamente va a ser iterativa e incremental, porque si utilizamos alguna metodología como Scrum y demás, no es que hacemos todo el análisis, después todo el diseño y después toda la codificación, sino hacemos, análisis, diseño, vamos codificando eso que vamos diseñando y por ahí tenemos que reanalizar algunas cosas, etcétera, como para que tengan una idea, ya que este es un curso de profundización o especialización o avanzado, como le quieran decir. Nos vamos a meter un poquitito más en esos temas y entonces por eso vamos a ver algunos conceptos que ya también deberían haber visto en Full Stack, pero vamos a repasar. No sé si querías decir algo más. No te escuché. No, Mala mía, me equivoqué. tranqui. No hay drama. Yo ya sé que cuando hablen de un lado, del otro, aparecen sonidos. Siempre digo, tengan cuidado porque vamos a pasar a hacer un video viral de que sale una filmación loca. No queremos hacer eso. Un poco de diseños de clases, diagramas, algo de objetos y lo que es lo que a nosotros nos va a interesar, que es cómo lo vamos a implementar. Repito, ustedes van a decir yo quiero codificar y no me importa nada. Bueno, con esto van a poder codificar un sistema mejor, reutilizable, donde tengan que tener menos corrección de errores, menos mantenibilidad, etcétera. Que no es caquita en inglés, tranqui vamos a hacer, es el paradigma orientado a objetos. Paradigma también lo van a ver como programación orientada a objetos, pero en realidad es un paradigma que conlleva no solo el codificar, sino la forma de analizar, la forma de diseñar y, como dice ahí, la forma de ver el mundo. Es bastante exagerado, pero tampoco vean a todo el mundo como objetos, porque ya nos metemos en otro problema que no lo vamos a charlar. ¿Por qué se impuso básicamente este paradigma? Porque vamos a hablar en el mismo idioma. ¿Quiénes? Los analistas. Por eso yo digo, ustedes piensen que ustedes van a entrar después a trabajar, o están trabajando, o van a aplicar sus conocimientos en algún proyecto, y no van a estar solos, y ni solas, ni van a ser las únicas personas que desarrollan eso. Entonces van a interactuar con otras personas, algunas van a estar encargadas más de la parte de análisis, algunas van a estar encargadas más de la parte de diseñar una solución, algunas van a estar más encargadas de implementar esa solución, algunas más encargadas de probar esa solución y ver que esté bien implementada. Acá vamos a ver un poquitito de las primeras dos opciones, que es analizar y diseñar, y todo el curso vamos a implementar. Pero ese proceso de análisis y diseño
de a poco se va metiendo en la cabeza y no es que vamos a codificar así porque sí. Vamos antes a analizar lo que se nos está pidiendo, tratar de entenderlo, ver qué se requiere y, bueno, diseñar una pequeña solución. Que no diseñar, no lo piensen siempre como hacer un diagrama UML. Esa es la más, digo, la más estricta, pero diseñar a veces es pensar en la cabeza cómo voy a desarrollar un algoritmo para llevar a cabo una solución. Que eso es cuando ya uno tiene todo más impregnado en su cabecilla. La cosa es que este paradigma nos ayuda a que hablemos todo lo mismo. Un analista me va a hablar de un estudiante, un programador me va a hablar de un estudiante porque para él va a ser una clase estudiante, un tester me va a hablar de un tester estudiante, que es ver si el estudiante está bien formado no pedagógicamente, sino en el sistema, y eso acorta un montón. Después, como se utiliza mucho, hay patrones de resolución, no solo patrones para aplicar, sino patrones para diseñar un sistema y demás. No vamos a ver patrones, yo les puedo pasar material, nada más. Se utilizó mucho cuando se aumentó obviamente la complejidad del sistema y necesidad de reutilización. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque un buen sistema desarrollado a través del paradigma orientado a objetos es reutilizable, es escalable. Digamos, si se va complejizando me permite escalarlo sin tener que tocar todo. Los sistemas anteriores, cuando tocábamos algo, había que casi hacerlo de cero. Si está bien hecho, ojo, podemos hacer sistemas de paradigma orientado a objetos que sean un monstruito y va a ser así. ¿Qué es lo importante que a mí me gustaría con que se lleven esto? Yo ya abro un champán, no me lo tomo porque estoy a dieta, pero sí lo abro. Que no lo voy a tomar, eso sí. Que se divide más o menos en 3 etapitas. Análisis, que pueden ser, que no quiere decir que se termina una etapa, se comienza la otra y nos olvidamos de la etapa anterior, sino que va a ser incremental, sobre todo si siguen una metodología de las modernas tipo Scrum y demás. Analizamos, que se hace énfasis en investigar el problema y qué se requiere. No pienso que esto es lo más difícil para cualquier persona que trabaja en desarrollo. No pienso cómo lo voy a implementar ni cómo lo voy a diseñar. Primero tengo que pensar qué problema hay y qué necesita esa persona, empresa, situación, etcétera. Es como si, mira, yo la verdad estoy cansado de anotar en papelito cada persona que me viene a visitar a mi negocio y tengo que poner en papelitos lo que se lleva y no sé dónde guardarlo, no sé qué. Ese es el problema que tiene. Listo, yo ya hice un análisis, empiezo a guardar información, me habla de papelitos, me habla de negocio, me habla de objetos que guarda. Entonces esa es una primera etapa. Después llega la etapa, obviamente cualquiera que esté estudiando alguna carrera de ingeniería, análisis y demás, me va a tratar como que estoy tirando las cosas muy por arriba. Sí, es una introducción, relajen, no nos vamos a hablar técnicamente de todo eso. Lo más difícil es que el usuario pruebe. No es lo más difícil. El usuario, el que más le gusta es probar y encontrar errores. Lo más difícil es llegar a la etapa en que el usuario pruebe con las cosas probadas antes. Eso para mí es lo más difícil. Bueno, depende del usuario, depende de todo. Lo más difícil a veces es lo más difícil es lo que le toca a uno. Ahora, muchas veces se considera que es difícil entender los requisitos correctamente y aplicarlos. ¿Por qué? Porque es difícil que quien necesita algo, sea cliente, sea un familiar que necesita que le hagan un sistema, no sé qué, sepa explicarse como corresponde, porque quien tiene un requerimiento no trabaja en sistemas. Y él te va a decir, yo qué sé, a mí no me anda esto, yo necesito no usar más estos papelitos, yo estas las cosas las hago así, y él por ahí ni sabe lo que quiere, que es lo que suele pasar en la vida. Quien trabaje eso lo sabrá. Una vez que más o menos entendemos lo que quiere, tenemos que ahí, los diseñadores, que en este caso ya podemos estar nosotros un poco, empezar a diseñar cómo vamos a llevar a cabo una solución que cumpla con ese requisito. Obviamente todo se puede documentar, etcétera. Acá vamos a ver solo un poquitito de la mínima documentación que es de la parte de diseño, que son los diagramas de clase, un modelo de dominio que es de análisis. En el análisis es donde aparecen los casos de uso, etcétera, para quien está un poco más metido en eso. En el diseño es donde aparecen los diagramas de secuencia, los diagramas de clase, En la implementación es donde se codifica. Cuando uno va a codificar, no es que uno se sienta en la computadora y dice, mira, necesitan esto, a ver,
Y le puedo hacer una clase que se llame Juan Pérez y que haga esto. No, uno lo tiene que haber pensado antes y lo tiene que haber diseñado. Así sea haberse sentado 5 horas mirando una pared en blanco y pensado bien qué quiere hacer. El mayor error que comete cualquier desarrollador que se cree que es recapo o recapa se sienta a codificar. Porque codificar las cosas, vas por un camino, después te diste cuenta que está mal, es muy difícil volver atrás, caos, no llegan los tiempos, etcétera. Y les digo yo que ahora estoy haciendo algo muy parecido a eso. Entonces, nosotros en la parte de diseño ya vamos a empezar a hacer énfasis en cómo lo vamos a solucionar y demás. Y en la implementación debería ser la parte más simple, por más que el mundo piensa que no, en donde nada, todo lo que está diseñado y pensado, listo, lo implemento. Lo único que tengo que saber es cómo codificarlo. Pero a mí ya me dieron un montón de información. Esto es generalmente en una compañía un poco más seria, que lleva a cabo los proyectos con un poco más de análisis, diseño, desarrollo, digamos que le pone un poco más de esfuerzo. Obviamente todo eso se cobra, no es que haces un análisis gratis, un diseño gratis y solo cobras la parte de codificación. Nadie lo quiere pagar porque nadie entiende que eso te va a llevar a un mejor producto que después va a requerir menos mantenimiento y demás. En la Argentina generalmente te saltean medio el análisis y el diseño, te implementan más o menos y te tienen un mantenimiento de 14 años que te cobran una fortuna en las cosas que por ahí a veces conozco yo. Lo importante es analizo, no pienso cómo lo voy a hacer. Cuando lo diseño no pienso en cómo lo voy a codificar. Eso, ¿se acuerdan de eso? Cumplí mi objetivo en este mundo. Qué objetivo que tenía, estos son por ahí los dos diagramas más utilizados cuando nosotros empezamos a modelar y ya empezamos a plasmar esto en algún... Ahora vamos a ver al final un ejemplito a medias, porque no sé, capaz que no. En donde primero en el análisis ¿qué es? No es que leemos un documento que nos dice todo lo que va a pasar, porque eso es en el mundo ideal, que no existe, créanmelo. Solo existe en una canción que cantaba no sé quién, que decía un mundo ideal. En el análisis es ir a preguntar qué necesitas, che, y qué manejás, y no sé, y vos por ahí supongamos que estamos haciendo una persona que tiene un negocio acá en la esquina. Yo le quiero hacer el negocio a la que tengo acá, una chica que vende, que tiene una mercería, ponele. Y digo, bueno, ¿y vos cómo vendés esas cosas? Y yo qué sé, yo vendo cosas. Bueno, nada, cosas no son. Digo, ¿qué les pones? ¿Cómo las describís? ¿Tienen un nada, sí, yo las anoto con un código. Y ahí es como uno tiene que empezar. Aladdin, sí, muy bien, es un mundo ideal. Perdón. No, me parece que era Aladdin, pero no entremos en la discusión de Aladdin jorobado, por favor. Yo me acuerdo que decía, es un mundo ideal. En fin, porque me distraigo. Sepan disculparme, me pueden bardear como siempre. Bueno, entonces nosotros ahí empezamos a tener ideas, pero fíjense que acá, en esto que se llama modelo de dominio, no existen métodos, nada, no existe ni programación. Lo que empieza a aparecer son entidades que las empezamos a diagramar porque sabemos que son entidades conceptuales, que sabemos que pueden llegar a ser parte de mi sistema, o no. Digo, capaz que no, capaz que sí, pero ya le empiezo a dar idea a lo que empiezo a interactuar con el análisis que estoy realizando. Yo no quiero decir siempre cliente, porque a veces puede ser un cliente, a veces puede ser una ONG, algo que quiero hacer yo mismo y quiero entender bien qué voy a hacer. Entonces esa sería la primera etapa. La segunda etapa es cuando yo digo, bueno, mira, ya tengo estas entidades que yo fui recabando información y demás, y la persona con la que estuve hablando todo el tiempo me decía, mira, yo tengo productos y los divido por categoría porque tal proveedor me trae, bueno, acá no metí proveedor, ponele, podría haber proveedor. Entonces ya empiezo a meter esto y después digo, bueno, una vez que hice esa etapa, que no son 2 minutos, una primera instancia de esa etapa, porque esa etapa casi que se termina muy al final, después digo, bueno, ahora las voy a llevar a una definición de elementos de software. ¿Por qué no quiero decir a código? Porque todavía no fuimos al código, sino la voy a llevar a elementos de software que todavía no sé ni en qué lenguaje van a estar, ni nada, sino
los voy a empezar a identificar, pero ya como elementos de software. Entonces digo, por ahí yo no voy a tener ni comprador ni vendedor, porque yo voy a hacer en mi sistema, la verdad voy a manejar los productos de la categoría y después va a ser un sistema directamente para el vendedor, para el vendedor, y el comprador va a hablar con el vendedor, no va a estar en mi sistema del comprador. Podría ser una especie de sistema. Hay 10 millones de opciones. No me digan yo ahí pondría tal cosa, porque eso hacía yo en la facultad y sé que es odioso. Entonces digo, bueno, y acá es donde ya empezamos a tener elementos de software. Puede haber cosas que desaparezcan de acá, puede haber cosas que generalmente va a haber cosas que se agreguen, donde después más adelante voy a tener elementos que van a ser por ahí, no sé, de manejo de encriptación, de managers, de cosas que no tienen por qué conocer, pero no importa. Lo digo como para que tengan una idea. Cuando estamos hablando ya empezamos a hablar de mi diagrama de clases, y de lo que venimos hablando cuando pasamos de estas entidades conceptuales a clases que van a brindarnos objetos. Moví esto y por eso estoy lento, porque me quiero matar, porque quería preguntarles antes de moverlo, pero ya está. Digo, estos son los estados de un objeto, donde no los estados, sino esta es las características principales de cualquier objeto, que tiene estado, comportamiento, identidad. Se identifica a los demás, tiene su comportamiento y tiene su estado. Ahora sí puedo empezar a preguntar un poco. Ustedes que ya son full stack Python, la tienen clara. Cuando ya vamos a Python, digo, ¿qué me define lo que me va a generar el comportamiento de un objeto? ¿Y qué me define lo que me va a generar el estado de un objeto? Se les está cortando, me está dando miedo. Sí, a mí también. Yo me quedo con Francisco, que me escucha perfecto. Solo hago pausas dramáticas. Sépamelo, y ahí no hay tanto sonido porque el micrófono silencia. Pero bueno, capaz que se cortó. Avísenme. Yo no vi nada que me diga de la conexión, pero todo puede ser. Les voy a creer, yo creo en la gente. Bueno, lo que ya está. Lo que estaba diciendo es, ahora no puedo dejar de leer. Escucho perfecto, más o menos. No. Digo que cuando vamos a programar esto, ¿qué me define el comportamiento de un objeto? ¿Qué me define el estado? ¿Qué me lo va a definir una clase con sus métodos? ¿Sus métodos qué son? ¿Qué me definen los métodos de una clase? La funcionalidad. La funcionalidad, muy bien. ¿Y eso qué es? En las tres características que vemos de un objeto. La funcionalidad de un objeto, ¿qué es? El comportamiento, me lo dijo Marcelo, bien, me gusta. Y después ahí me están diciendo propiedades, características, las propiedades y las características de una clase que van a ser, ¿qué van a ser del objeto? Las propiedades y características, o los atributos, si lo quieren decir. La identidad, sí. Exactamente no, va a ser el estado, digamos. Algunos atributos en particular me van a definir la identidad. La identidad a veces no me la definen los atributos, sino me la define el lenguaje de programación que me genera un hash para cada objeto que yo tengo en memoria. Digo, a veces la identidad no la vemos, no es el ID. El ID es en base de datos. Olvídense. Si yo tengo un objeto que, pensémoslo en Python. Yo tengo una clase persona. Esa clase persona instancio un objeto y solo tiene nombre. Yo tengo una clase persona que lo único que tiene es un atributo nombre. ¿Van a tener identidad? Sí. Por más que yo tenga dos nombres repetidos, la identidad me la define el lenguaje de programación. No me la define un ID. Yo no es que le tengo que poner un ID para que tenga identidad, sino que cuando yo instancio un elemento y le pongo un nombre Pepe, y después instancio otro objeto y le pongo el nombre, si quiero, Pepe también, son dos objetos distintos. Tienen el mismo atributo, pero son dos objetos distintos que ocupan un espacio de memoria distinto. Eso es lo que define la identidad, que todo el mundo lo piensa con un ID. ID es base de datos. Algo que yo quiero que mi segundo objetivo en la vida, mi primer objetivo en la vida era que diferencien análisis de diseño.
mi segundo objetivo, que hasta ahora no lo logré, por eso sigo viviendo, es que dejen de pensar que los objetos tienen ID. Los ID son base de datos. Olvídense, nosotros pensamos primero en entidades, después vamos a pensar en clases, esas clases nos van a brindar objetos, y de hecho en Django la base de datos casi que nos va a resbalar, por decir una palabra no muy grosa. Vamos a ver base de datos, vamos a entender cómo se comunica con la base de datos, pero si queremos podemos olvidarnos de que hay una base de datos que tiene ID y demás. Después lo vamos a ver, no se los voy a decir ahora. ¿Quieren que spoilee todo? Ese es mi tráiler para que sigan en las clases hasta que llegamos a ver la parte de bases de datos. Django genera un montón de cosas de manera automática y justamente como Django sabe manejar lo que es la programación orientada a objetos, sabe que las clases no necesitan un ID. Lo que necesitan un ID son las tablas de base de datos. Y nosotros vamos a manejar objetos de Python. Entonces no vamos a usar ID. Pero cuando veamos la base de datos va a tener ID. ¿Quién va a generar esos ID? La magia misma. Después lo vamos a ver, porque todavía ni siquiera vimos esto. Para que tengan ahí es como el tráiler, así, 5 segundos. Esto para que... Sí, solos es demasiado. Ojalá el día que lo manejen solos, no... Ahí ya vamos a estar en un problema. Pero sí, hacen un montón de cosas bastante simples. Yo perdón que ahora en los videos no queda grabado lo que dicen. Había dicho los frameworks manejan todos solos. Por eso dije eso, porque después en el video queda no entiendo una goma. Y me bardean con justa razón. Digo, cuando nosotros ya definimos nuestras clases, nosotros empezamos a diseñar nuestra solución de software, hicimos un análisis, ahora después vamos a ver un ejemplo. Empezamos a definir esas clases. Esas clases van a relacionarse. ¿Qué tipos de relaciones va a haber? Que esto se vio en Full Stack, por lo menos yo lo vi y imagino que lo vieron, y está también en las clases de repaso de Full Stack. Hay distintas clases, unas van a ser de dependencias. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque nosotros nos va a definir... ¿la identidad es como el nombre de la clase? No, la identidad me la define lo que hace único a cada objeto. ¿Qué hace único a cada objeto? Por ejemplo, en Python, cuando instanciamos un objeto, cada objeto tiene un espacio de memoria que ocupa. Ese objeto, eso es lo que lo hace único. Nosotros no lo vemos específicamente, pero sí lo podemos ver si queremos, pero... es como ese ID que genera Mongo, así medio raro, viste, que lo identificás, que es único, que lo hace en función de JavaScript, bla, 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 algo así. Puede ser, sí, puede ser, pero dejen de pensar en ID, se los pido por favor. Sí, digo, hay algo que lo va a identificar, que lo va a hacer único, digamos, son las 3 características de un objeto, que es estado, comportamiento e identidad. Hay algo que hace único a un objeto. ¿Qué es lo que hace único? Cuando nosotros asignamos a una variable un objeto haciendo un new de ese objeto, o sea, construyendo una nueva instancia, ahí ya estamos generando una instancia única, porque esa instancia está ubicada en un espacio de memoria. Y esa Pero instancia entonces es dinámico, o sea, no va a ser siempre, la identidad no va a ser siempre la misma, se asigna un espacio de memoria. No, claro, nadie dijo que siempre ahí la está. misma. No. Por Sino, eso, lo que dice la identidad es que me permite identificar objetos distintos. claro, Yo yo tengo lo un asocié, objeto y otro y los puedo identificar. claro, lo asocié como identidad como que es algo único para siempre, perdurable en el tiempo, pero no, entonces, ahí está, ese es el tema. Sí, bueno, sí. Levantó la mano alguien. Diego, perdón, que no estaba viendo. No, pregunta, porque no me terminé de cargar la idea. Entonces no es algo conceptual del modelo, es decir, yo no modelo la identidad, sino que es algo técnico del framework o de la plataforma en la que estoy desarrollando, digamos. O sea, lo que le da la identidad es algo interno, no es algo conceptual. No es que yo diga, bueno, para persona DNI, para empresa Twitch, es algo que lo hace único a ese objeto instanciado específicamente. Sí, a ver, es algo que hace único el objeto, va a depender de qué lenguaje vos lo hagas. En Python casi no le vas a tener que prestar atención, digamos. En Python no le vas a tener que prestar atención a la identidad, sí le vas a tener que prestar atención al estado y el comportamiento.
Ahora, hay otros lenguajes que por ahí sí, tenés que vos generar algo que lo identifique de los demás lenguajes, porque hay lenguajes que vos tenés que manejar qué espacio de memoria ocupan y demás. Por eso yo no quiero decir es así en todos lados. Esto es conceptual. Conceptual, todos los objetos tienen un estado que me define las propiedades que tiene y los valores que tienen esas propiedades. Todos los objetos tienen comportamiento, que es cómo actúan y reaccionan cuando vos le envías un mensaje, que llevado a Python es los métodos, las funciones. Y todos los objetos tienen una identidad que llevado a Python es el hash que genera cuando ocupa un espacio de memoria, que llevado a base de datos es un ID. Digo, después hay que ver a qué lugar, a qué espacio llevamos ese concepto. Pero el concepto es eso. Es el lenguaje interpreta lo que es un objeto. Porque es un lenguaje que es multiparadigma y uno de sus paradigmas es la programación, el paradigma orientado a objetos. Digo, nosotros cuando relacionemos clases, cuando definamos ya nuestra solución de software, vamos a tener clases que van a depender unas de otras, algunas van a estar asociadas a otras, y después vamos a tener generalizaciones. Que este es un detalle que solo a mí me gustaba molestar en la facultad para desaprobar un poco a las personas, es la generalización no es la herencia. La herencia es la forma de implementar generalización en un lenguaje de programación. Nosotros lo conocemos como herencia, porque ya está, la gente le dice herencia, pero el concepto es generalización, es donde yo tengo un montón de clases que veo que tienen estados y comportamientos similares y los generalizo en una superclase. Eso, llevado a cabo a un lenguaje, se implementa a través de la herencia. Algunos tienen herencia múltiple, algunos no. Python tiene herencia múltiple, ya lo deberían saber. Lo acoto para ir como refrescando memorias. Igual, a ver, porque siempre es lo que empieza a paranoiquear a la gente. No vamos a estar en este curso haciendo diagramas de clase muy complejos, ni les vamos a exigir que hagan todo un diagrama de clase de su proyecto y demás. Está bueno que lo generen, está bueno que lo entiendan. Hay gente que lo ha hecho y los ayudó mucho. Hay gente que les resbala y ni lo hicieron y después hicieron lo que hicieron. Solo es para que entiendan cómo después vamos a aplicar todo esto y por qué lo vamos a hacer de determinada manera en Python y en Django, porque todos estos conceptos los sigue Django y vamos a ver las relaciones entre clases, cómo las aplica Django basándose en estos conceptos. No es que esto ya no lo olvidamos. Después cuando yo diga, ven, esto es una asociación, esto es una generalización, esto depende de esto, bueno, no me dicen qué es una asociación. Es una relación estructural entre clases. Ahora la vamos a ver. Así es como se diagraman a través de UML, que es lo que más se utiliza para diagramar diagramas de clases, que es una especificación, en donde tenemos una asociación entre dos clases, una agregación, una composición. Ahora vamos a ver ejemplitos, le va a quedar más claro. Estaría bueno para un curso más avanzado. Yo en un momento propuse un curso de análisis y diseño, que para mí es muy importante, pero bueno, ya no hay espacio. Yo creo que hay gente que se sumaría, pero hay que hacer el curso y yo ya no tengo más tiempo, no tengo vida. Como datos de récord, que a nadie le interesa. Bueno, perdón. Asociación, agregación y composición, que son relaciones específicas de asociación, ahora las vamos a ver. Generalización, que es lo que se implementa a través de herencia. Dependencia y realización, que es cuando se realiza una implementación de una interfaz, si lo quieren pensar en código, la gente que ya solo piensa en código. Esto, cuando pensamos en esto, ni siquiera pensamos en código, lo podemos implementar en cualquier lenguaje. Una relación de dependencia, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos una clase que depende de otra clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase que se llama ecuación, que yo me río solo porque estoy viendo este ejemplo por primera vez, que tiene una función que se llama resolver. No estoy viendo por primera vez, pero había algunas cosas que no importa. Tiene una función que se llama resolver. Esa función que se llama resolver utiliza un método de la librería mat, que es por ejemplo POW, que es para usar una potencia. Esto se diagrama en un diagrama de clase a través de una dependencia. Y ustedes van a decir, ¿y a mí para qué me importa eso? Si yo acá lo único que hago es hacer un método de resolver y uso la potencia. Chao. ¿Por qué? Porque el día que mañana a esta librería se le ocurra cambiar la implementación de esto, yo ya sé que esto se ve afectado. Entonces, cuando yo más relaciones tenga de dependencia, es menos mantenible mi software
menos escalable, menos reutilizable, no, pero sí menos mantenible. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que modificar algo y tenga un montón de dependencias, ahí tengo que modificar un montón de cosas, que es todas aquellas clases que dependen de eso. Esos son los conceptos que nos tenemos que ir llevando. ¿Se entiende un poquillo? Otra de las relaciones son agregación y composición. Con estos ejemplos, que encima los hice yo, por lo cual me voy a criticar a mí mismo porque, ay, perdón, pero me pica. Son medios pedorros, pero bueno, era así, hay poco tiempo en la vida. Una relación de agregación, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos, esto piensen que después se va a llevar a cabo en un sistema. Vamos a tener una clase que va a contener otra clase. Como por ejemplo, supongamos que tengo una clase computadora que contiene a la clase impresora. ¿Qué quiere decir que contiene? Yo tengo la clase computadora que una propiedad de la clase computadora es del tipo impresora. Es una propiedad, un atributo del tipo impresora. Impresora es otra clase. Cuando es agregación, ¿qué quiere decir? Que cuando yo el objeto computadora lo destruya, el objeto impresora sigue ahí. No es que se me destruyó, porque es una relación de agregación. El ciclo de vida de la impresora es independiente del ciclo de vida de la computadora. ¿Por qué? Porque uno asume que puede cambiar, puede romperse la computadora si lo quieren pensar conceptualmente, y la impresora seguir viva, ¿entienden? La impresora no es como algo que le agrego a la computadora, pero se puede separar. Eso es de agregación. De composición es cuando están estrictamente enlazados en su ciclo de vida. El ejemplo es medio trucho, pero bueno. Como por ejemplo una computadora y un CPU. Yo ya sé que me van a decir, porque yo lo hago, pero yo le puedo sacar el CPU a la computadora y ponerla en otra. Bueno, acá no. Estas son computadoras que vienen todas ensambladas, que no se pueden modificar. Es como un celular, básicamente. Entonces, el celular no le puede sacar el CPU. ¿Cómo? Notebooks. La notebook también se lo puede sacar igual, pero cuesta un poco más. Pero sí, supongamos que son notebooks. Entonces, el ciclo de vida de esto está estrictamente asociado a la computadora. Cuando yo destruyo el objeto computadora, no me quedan por ahí objetos CPU, objeto monitor que puedo asignar a otra computadora. Si lo quieren pensar en código. Este es un poco más destructivo porque es como que cuando muere la empresa mueren los empleados. Bueno, está bien, sí, porque dejan de ser empleados de esa empresa. No es que mueren físicamente. Las personas van a seguir vivas, pero en la clase persona estará asociada a empleado, pero el empleado deja de existir, porque si no existe más la empresa, ese empleado no existe más su quill, el quit o lo que sea que tiene que tener el empleado. Yo sé cero de no tiene el empleo, pasa a ser desempleado, le podemos quedar otra cosa. Bueno, ese es un chiste malísimo. Pero digo, esta es una... ¿Y para qué me va a importar a mí esto? Porque ustedes van a decir, ¿y a mí qué? Digo, yo hago las clases, porque cuando empezamos a diagramar esto es interesante, porque yo ya sé que cuando tenga alguna... Digo, que estos ciclos de vidas dependen de sí, cuando yo lo implemente, que se va a ver muy afectado cuando yo modifique un CPU, cómo se va a ver afectado la clase computadora. Entonces ya empiezo a tener dependencias más grandes. Esta es una dependencia más grande que esta, digamos. Entonces esto quiere decir que todas estas clases ya están muy acopladas, que es el concepto que se utiliza. Cuando están muy acopladas, si se lo quieren decir más coloquial, es un bajón. ¿Por qué? Porque si yo modifico una, tengo que modificar todas, porque seguramente hay grandes chances de que se vean afectadas. Lo de ciclo de vida lo vamos a ver, no me refiero a estos ejemplos, sino a ciclos de vida de variables, etc. A ver, sí, ya lo vieron en Full Stack, que los ciclos de vida de las variables son los scope. Yo voy a hacer un video específico de eso, porque me dijeron que no lo entendían. Lo tendríamos que haber repasado la clase pasada que tuve el corte de luz. Entonces voy a hacer igual en las clases de Full Stack mías están, si revisan, que son las que están en el aula virtual, que son los scope de las variables, que es bueno, desde dónde hasta dónde existe esta variable, que están las variables globales, las enclosed y las que están metidas en el coso. Yo voy a hacer un videito, está en el material. Hoy no lo vamos a ver, porque prefiero que veamos esto. Me suenan cosas que no sé qué son. Bueno. Generalización, que es lo que toda la gente conoce como herencia, porque es la implementación, pero cuando nosotros diagramamos,
es generalización. ¿Por qué? Porque después yo tengo que ver en qué lenguaje de programación voy a llevar a cabo esto, y si lo llevo a cabo en un lenguaje de programación que soporte generalización, lo voy a implementar a través de herencia, si no, no lo voy a poder llevar a cabo en ese lenguaje. Pero bueno, le decimos herencia y chao. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos una figura, una superclase. A ver si hay otro ejemplo. Sí, me gusta este ejemplo. Tenemos una superclase que se llama figura, que es una figura genérica, que hasta podría ser una clase abstracta. Esto también lo deberían haber visto en Full Stack. ¿Qué diferencia hay entre una clase abstracta y una clase que no es abstracta, digamos? Para entender que esto ya es más de... Esto lo deberían haber programado y sin instancias. Muy bien. Que la abstracta no es instancia. Bien. No se puede instanciar. Es eso, muy bien, muy bien. Me gusta cuando uno pregunta y le responden con preguntas, porque es como que podemos quedar en una pregunta, en un ciclo de preguntas eterno que nunca... Podemos decir que la abstracta no es instancia, y a vos te parece que es así, yo te puedo decir, y vos me podés decir, y si vos pensás que es así, y así podemos estar 5 años. Bueno, digo, entonces esto sería correcto que sea una clase abstracta por ahí, porque yo no sé cómo dibujar una figura. Estamos pensando en un sistema que, como un, ¿cómo se llama? Como un Photoshop, supongamos, o como un Paint, en donde yo quiero dibujar figuras. Una figura, no sé cómo se dibuja, porque no existe una figura sin ser una figura específica, ¿se entiende? A menos que sean Picasso, que te dibuja todas cosas abstractas. Pero, entonces yo, para que sea abstracto, esto tendría que estar en cursiva. Por eso acá sabemos que no es abstracto, entonces podríamos implementar figuras. Lo correcto sería que sea abstracto. Entonces yo tengo la función, el método dibujar y el método mover, pero no sé cómo se dibuja ni cómo se mueve. Para eso yo genero en el momento las clases específicas, que son círculo, triángulo, rectángulo. Yo sé cómo dibujar un círculo, sé cómo dibujar un triángulo, sé cómo dibujar un rectángulo. O sea, sé que uno tiene más lado, uno tiene menos, uno tiene un radio. Cada uno va a tener sus atributos, sus propiedades distintas, que van a depender a esta subclase. Pero yo desde afuera, es un editor, no sé por qué dije un Paint. Yo desde afuera, de mi editor, yo voy a recibir figuras. No me va a importar cuál es. Y yo voy a hacer que esa figura, le digo dibujar y se dibuja. Le digo mover y se mueve. Y eso ahora les parece una pavada, pero lo que ganan en escalabilidad y en reutilización y en mantenibilidad es un montón. Porque supongamos que yo a mi editor después viene un loco y me dice yo quiero poner un hectágono, necesito que me dibujes un hectágono. Yo mi sistema casi ni lo cambio, agrego una subclase que sea hectágono, implemento cómo se dibuja un hectágono y cómo se mueve un hectágono, y listo, lo meto ahí, anda el sistema, sigue andando todo, y le agrego una nueva funcionalidad al sistema y ahora sabe dibujar hectágono. Capaz que en el editor tendré que agregar el dibujito hectágono, alguna cosita más, pero fíjense que de manera tan simple puedo hacer eso. Generalmente esto se usa, que por eso me gusta poner otros ejemplos. El ejemplo más común es personas que heredan determinadas funciones que tiene esa persona, etcétera. Pero créanme que se usan otras cosas, no se usa solo en personas y demás. Eso más o menos, porque ahora yo quería ir a un ejemplo, es un poco lo que tenemos que tener en claro. Ustedes van a decir cómo implementamos esto en el código. Esto es lo que ustedes ya tienen en claro de Full Stack, deberían conocer de Full Stack. Lo vamos a hacer las clases que vienen, relajen. Si ven el programa que yo les di, vamos a ver herencia, que ya es en Python, y vamos a ver excepciones, y con eso vamos a estar repasando estos. Y dato no menor, que casi me lo estaba olvidando, ahora vamos a ir al ejemplo, así lo charlamos más tranqui. Sería como lo que hacen los taxónomos en biología: reino, filo, clase, orden. Ya, me mató Sofía, tiró ahí una. En el comentario tiraron, sería como lo que hacen los taxónomos en biología: reino, mayor a filo, mayor a clase, mayor a orden, mayor a familia, mayor a género, mayor a especie. Yo le voy a decir que sí, porque no tengo idea de lo que escribió. Me imaginé. Banco mucho. No sé mucho de biología, solo sé algo de pingüinos, porque vi una serie que hablaba mucho de pingüinos.
Y del cuerpo humano, 0. Bueno, perdón porque si no me voy a distraer. Digo, yo ahora les voy a dejar. Digo, lo importante de esto es tener estos conceptos. Los vamos a aplicar. Ahora la clase que viene vamos a verlo ya aplicado en Python. Y lo vamos a aplicar siempre en Django. Todo vamos a ver lo de polimorfismo. Que es, polimorfismo es, digamos, yo hablé de esto solo con la herencia. Pero el polimorfismo es esto que yo dije de el editor lo único que sabe hacer es llamar a figuras y le dice dibujar, que se va a dibujar dependiendo de qué objeto tengo implementando esa figura, es el concepto de polimorfismo. Digamos, yo voy a tener una función, supongan que yo tengo una función, lo que pasa es que en Python es medio raro todo lo que es objetos, porque Python no es estrictamente tipado, entonces la función que recibe, bueno, yo voy a decir que va a ser figura, yo voy a asumir que es del tipo figura. Puede recibir después un string y me rompe todo, pero no importa. Yo recibo un parámetro que es figura, yo recibo una figura y con esa figura yo la dibujo. Ahora, si como parámetro me pasaron un círculo, un triángulo, un rectángulo, a mí no me interesa. Pero quien va a ejecutar esa funcionalidad va a ser o el círculo, o el triángulo, o el rectángulo, que tiene implementaciones distintas. Ese concepto es el concepto que a un loco se le ocurrió decir polimorfismo, listo, le empiezan a decir polimorfismo, que es más fácil que explicar toda esta pavada que expliqué yo. Yo soy veterinario y es así. Bien, hay un veterinario. Hay uno al menos en la sala. Cuando me duele algo te voy a decir. Le voy a decir más al veterinario que a mí. Entonces, estos conceptos claramente los vamos a usar. Claramente nos van a servir para entender un montón de cosas de Django que se basa, digamos, Django está implementado a través del paradigma orientado a objetos, el framework, está resuelto, entonces se basa en esto. Tenemos que tener muy claro lo que es el polimorfismo, para qué nos sirve, lo que es la herencia, lo que es la diferencia entre agregación y composición, más o menos, tampoco lo vamos a tener tanto. Si tenemos dependencias, porque nosotros vamos a tener dependencias de librerías, y cuando dependemos de una librería, si después cambia esa librería, nos va a matar. Por eso vamos a tener un ambiente virtual en donde vamos a tener las versiones exactas de la librería que queremos utilizar para que esa librería no cambie. Y chao. Y si un día le encuentran un bug, ahí sí, tenemos que actualizar esa librería y nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras clases que dependen de esa librería. En la vida real mucha gente lo que hace es nada, la actualiza y ve dónde rompe, que es un riesgo porque eso lleva un montón de tiempo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo que quería decir último, antes de ir a ese ejemplo, es hoy debería, y si no es hoy va a ser mañana, se le deberían estar ya apareciendo todo el material de la semana que viene. Para que se quiere el jueves, pero a veces hay demoras tanto mías como de otras personas que tienen que hacer algunas otras cosas para poder subir el material con todo el estilo, y cosas que van cambiando. Entonces por ahí se atrasa un toque y se sube mañana. Hoy es jueves, sí, mañana. Si no, debería ser hoy. Lo ideal es que lo tengan ya el fin de semana. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir viendo el material que vamos a ver, puedan ir haciendo. Todavía nosotros acá no estamos en una metodología que no vamos a explicar nada, pero si quieren pueden adelantar. Y una de las cosas que sí estaría bueno que ya empiecen a ver, que se les va a publicar un modulito que va a decir integración y que va a haber algo que va a decir ejercicios integradores. Esos ejercicios integradores, que yo ya se los adelanté, van a ser 10. Al principio van a hacer algunas funciones en Python. Va a haber distintas formas de hacerlo, lo van a ir viendo. Estaría bueno que estén en grupos. Yo mañana voy a terminar de cerrar los grupos con todos los que se me agregaron después, todas las personas que se me agregaron después. Pero quienes ya lo tienen armado ya pueden empezar a hacerlo si quieren. Digo, para que empiecen a comunicarse o ver, o digo, lo pueden hacer individual, que está bueno, y después ver las resoluciones con el grupo o lo que sea. Ahora al final doy alguna charlita más sobre los grupos. Pero la idea es que la semana que viene lo van a tener toda la semana para hacerlos, y la otra semana, que va a ser lo que vendría a ser la reunión 7, ahí van a exponer quiénes. Vamos a subir seguramente una tarea digo seguramente porque hay cosas que se están definiendo. Se va a subir una actividad en el aula virtual para que dejen el link de GitHub donde están todos esos ejercicios subidos.
No sé qué está diciendo que le pasen el link para unirse. De WhatsApp. Perdón, es porque me meto en las conversaciones que no tienen nada que ver. Richard, sí, te escucho. Perdón, Sí, perdón, sí. no entendí qué fue lo último que dijiste sobre el link de GitHub. ¿Sobre qué? Sobre de que van a estar subiendo un link de GitHub, ¿puede ser? No. No, No se va, entendí. se va a subir. Digo, ustedes tienen que resolverlo durante toda la semana que viene. De hecho, va a haber cosas que vamos a ver en clase que les van a servir. Pero ustedes ya tienen todo el conocimiento para resolverlo en 10 minutos. O una Pero, hora, si quieren. ¿qué es lo que vamos a resolver? Unos ejercicios que se van a publicar hoy o mañana, cuando se publique todo el contenido nuevo en el aula virtual. Va a haber una sección que va a decir integración, y va a haber un PDF que va a decir ejercicios integradores de Python. Creo que se llaman así. Van a ser 8 ejercicios que van subiendo, incrementando su complejidad, digámosle. Seguramente vamos a subir, pero eso ya al fin de la semana que viene, una actividad. ¿Para qué? Para que suban a esa actividad el Git con la resolución de los ejercicios. Por eso digo por grupo. Para que suban uno. A ver, lo bueno es que sería que lo hagan todos para ver a qué nivel están. A ver, no es que si no lo hacen van a quedar fuera del curso. Ahora, cuando empecemos a ver Django, ya tienen que saber Python. Y esto les va a ayudar a aclarar todos esos conceptos. Por eso están hechos esos ejercicios, créanmelo. De hecho, el cuatrimestre pasado, todas las personas que cursaron nos dijeron que tendríamos que empezar a hacer obligatorios esos ejercicios, porque después había muchos que no lo hacían y después se arrepentían. Entonces, por eso ahora vamos a agregar una actividad para que los hagan, los suban, etcétera. Y nada, van a subir un link, y después la otra semana, o sea, la clase 7, la semana que viene no, la otra, miren todo lo que les estoy adelantando, está todo en el programa igual, que es la clase 7, esa clase solo se va a usar para ver esos ejercicios y ver resoluciones distintas y demás. Yo tengo mis resoluciones, hay resoluciones, yo digo busquen otras resoluciones, porque claramente pueden encontrar esas resoluciones en algún lado seguramente. Para entender qué cosas está bueno aplicar, qué cosas no, entender un poco de cómo ir desarrollando de mejor manera, etcétera. Eso va a ser recién la clase 7. Por eso digo, les estoy avisando con tiempo, como para que vayan viendo las cosas. ¿No harían las consignas si nosotros mandamos el código de resolución o se resuelve desde el aula virtual como los múltiples choice semanales? No. Se les va a subir un PDF que van a hacer las consignas. Son 8 ejercicios. Ejercicio va a decir, uno va a decir hacer una función que haga tal cosa. Después uno va a decir hacer más complejo, va a decir resolver este inconveniente con una clase que herede de tal y demás. Ese es por ahí los más complejos. Eso va a decir el PDF. Ustedes lo hacen. Para mí lo ideal sería que lo hagan en grupo, cada uno viendo la resolución que se le ocurre a cada uno. Una vez que hacen eso, a la otra semana, o sea, van a tener una semana para hacerlo, les va a aparecer una actividad para que suban el link de GitHub donde subieron eso. A esta altura deberían saber ya usar GitHub, hay 1000 videitos para que lo sepan usar y demás. Y justamente ténganlo en claro, porque después cuando empiecen a trabajar con el proyecto y demás, si no la tienen clara con GitHub, van a empezar a tener complicaciones. ¿Quedó claro? Se congeló y no escuché, quiero morir. Bueno, a todos se les congeló. ¿Qué no escuchaste? ¿Qué es lo que no escuchaste? No me digas nada. Hola, me llamo Alejandro. Yo me llamo Alejandro. Un breve momento se cortó. Se entendió el mensaje. Me gusta, se entendió el mensaje. Lo último. Nada, va a estar subido. Esto va a ser para la semana... para la clase 7 se va a exponer. Van a ir mostrando ahí qué es la resolución que tuvieron. No va a ser tipo una eliminación, como una eliminatoria en donde el que no hizo algo está expulsado, sino, bueno, el que no hizo algo va a decir, che, ¿por qué no lo hiciste? Y no sé, tuve un problema que bajó. Bueno, alguien seguramente algo habrá hecho y ahí veremos las resoluciones y veremos la mejor forma de hacerlo. Pero por digo, tienen más de una semana porque lo van a tener ya publicado mañana, o sea, van a tener 2 fines de semana y un fin de semana largo incluido, como para ir haciendo eso. El mensaje de todo esto, que es lo que quería que se entienda, es
El cuatrimestre pasado nos dijeron que los que no hicieron eso después se arrepintieron porque había un montón de cosas que no les habían quedado claras y con esos ejercicios pudieron reforzar. Yo le doy el consejo que se dieron ustedes mismos desde un futuro, que son quienes cursaron el cuatrimestre pasado. Después son gente grande. Por último, ¿dónde se ven los grupos? Yo un día, si me siguen preguntando lo mismo, me va a agarrar un ACV. Ya me dijeron que tengo ¿cómo se llama? La presión muy alta. Me tengo que empezar a medir la presión 2 veces por semana. Me la voy a medir después de estas clases. A ver si me sube más o me sube. Me voy a medir antes y después. A ver si. Los grupos están en el aula virtual. Hay un link donde están todos los grupos subidos. Y además en el aula virtual hay un link donde está la encuesta, en donde en base a esa encuesta se armaron los grupos. Todavía hay algunas personas que faltan, que son los que se subieron a último momento, van a estar para mañana. No, yo estoy relajado. Es como un chiste que a veces es medio malo. Graciela, te escucho. Lo que pasa es que ahora en el aula virtual cada vez se agregan más cosas. Antes era más fácil, ahora todo se ve por el aula virtual y a mí se me complejiza buscarlas. Antes el tema de los grupos no estaba ahí y otras cosas. Momento. Bueno, yo ahora entiendo que se complica, vamos a verlo porque es menos complicado de lo que les parece, pero voy a recordar esto. Yo nunca me acuerdo las claves, así que sepan, si podés mostrarlo, sí, mejor, ahí está. No voy a entrar obviamente. Igual yo ya sé que se lo pasan por WhatsApp. Esperen que no sé si le di clic porque no veo. Sí, saca de acá. Como sabrán, el aula virtual en momentos donde la gente da clase a veces anda medio mal. Yo no veo si está girando el cosito porque tengo puesto. Sí, está girando. Bueno, cuando esto ingrese al aula virtual, ahí está. ¿Qué me está diciendo? Actualmente necesitas. No, soy Alejandro Hanna, hermano, ¿qué te pasa? Bueno, deben estar porque ahora justamente puede ser que estén subiendo el material. Entonces, cuando suben el material a veces se pudre todo. Yo voy a venir acá, voy a cambiar esto y voy a decir soy un estudiante para que ese error aparece siempre. Bueno, ahora les voy a decir esto es lo que ven ustedes. Acá ven bienvenida. Los segundos siempre van de izquierda a derecha. Inicio, cartera de novedades, espacio de consulta. Acá está la encuesta diagnóstico que es para los grupos. Acá está la información. Acá está esto tan lindo que una vez me armé, tuve casi hasta las 4 de la mañana armándolo, pues soy muy malo armando estas pavadas. Aunque sea mío. Videos complementarios. Y después se va a ir cada vez agregando más hacia la derecha. Hasta que llegue al límite y aparezca más abajo. Entonces después tenemos introducción, unidad 1, unidad 2. Y después tenemos Python. Unidad 1, unidad 2. Y va a aparecer unidad 3, unidad 4. Y les va a aparecer otra solapita que va a ser integración. Ahí es donde les va a aparecer este ejercicio que les digo yo. Después, el resumen de todo, si ustedes miran a la derecha, tienen algo que dice avisos recientes. Uno es el que dice otter.ai, yo diciendo yo mismo, eso no lo mandé yo, no me hago cargo, no entiendo nada qué es eso. Y uno que dice links importantes. Si ustedes quieren ignorar la mayoría de las cosas, links importantes, hay links que son importantes. ¿Qué es eso? Los equipos, la asistencia, la encuesta obligatoria, el link de Meet, las grabaciones, el link de GitHub donde están las cosas. Están ahí. Si ustedes lo quieren copiar y pegarlo en otro lado, péguenlo. Pero está ahí, cartelera de novedades. Yo en algún momento puedo querer mandar alguna otra novedad y la voy a enviar por acá. También les avisaré por Discord, subí una novedad. Igual les debería llegar un mail. Pero ahí más o menos se están acomodando mejor con el aula virtual. Yo sé que a veces anda lento, que tiene errores. Así es la vida, sépanme disculpar. Imagínense si tiene errores Facebook, si no va a tener errores en la red virtual. Espero no haber mostrado ninguna información confidencial. María Julia García. Yo cuando hay muchos nombres no sé qué nombre decir, porque a algunos les gusta que diga primero, segundo, tercero, digo todos. Está bien. No, que también que si
si aparte del Discord, si vos mandás por el foro de cartelera de novedades, nos llega el mail. Para mí, por ejemplo, es más práctico. Sí, yo toda la información importante la voy a subir a cartelera de novedades. En Discord Discord es informal. Discord es para que más que nada lo utilicen ustedes para, ayudarse ahora en los ejercicios, en los grupos, lo que sea. Yo a veces por ahí estoy, ahí les respondo algo si tienen alguna duda, pero generalmente lo voy a hacer por lo de novedades. Pegan el link de presentismo, están ahí, y no sé si alguien más estaba diciendo. Ahí está, están poniendo un link de asistencia, etc. Alguien no sé qué dijo, muteé por las dudas. Yo cuando a veces escucho cosas extrañas, muteo. Bueno, eso para esto. Por lo otro que yo quería ver, pero siendo ya y 20, bueno, podemos ver algo un rapidín. No quería decirlo de esa forma, sépanme disculpar. Lo vamos a ver de una manera acelerada. En el aula desde una PC que en el cero. Sí, obviamente. Esto también tiene una aplicación de Moodle. Si quieren bajarse la aplicación de Moodle, pueden usar el aula virtual de Moodle. ¿Cómo anda? Se los dejo a el Dios en el que crean ustedes. Si es que creen en alguno. Si no en Messi. Lo último que iba a decir, para tener un poco de práctica, esto olvídense, me sirve. No es que vamos a pasar a ser analistas en este curso. De hecho, esto va a ser lo poco de análisis que vimos y que estuvimos charlando y demás. Ya de ahora en más, para quienes le aburrió esto, va a ser 90% práctica la clase. La presentación va a ser 0,1 segundo. Pero yo creo que siendo un curso avanzado y ustedes ya viendo hecho full stack, necesitan tener estos conceptos para poder realmente aplicar las cosas como corresponde. Y no decir, bueno, yo programo, escribo así, pim pum pam. Vamos. Algo que estaba hecho acá como para llegar como un ejercicio y demás, pero quedan 10 minutos y van a querer hablar de los grupos, etcétera. Se los voy a dejar, mírenlo, yo lo voy a mostrar un poco para arriba, pero esto ya sería una especie de ideal, que sería cuando tenemos un requerimiento. Los requerimientos igual se ven desde muchas formas. Cuando se quiere desarrollar un sistema hay muchas formas. Una es alguien que requiere un sistema, alguien que tiene una necesidad y nosotros le ofrecemos una solución a esa necesidad. No es que siempre alguien va a decir, hola, yo necesito un sistema, necesito a alguien que me lo resuelva, por favor, y que haga estas cosas. Eso sería demasiado fácil. Estaría bueno. Ya igual la gente se va poniendo más al día con eso. Pero muchas veces hay gente que ni siquiera sabe que tiene esa necesidad. Y nosotros le podemos decir, che, mirá, lo que estás haciendo vos en tu empresa, si utilizás un sistema que te voy a resolver yo, vas a tardar 10 días menos en hacerlo, que va a generar una ganancia de tanto. Y ahí le vendemos algo. Es más difícil, pero créanme que sirve, funciona. Esta siendo la forma ideal, que es alguien que requiere algo, supongamos, decimos, bueno, se identifica la necesidad de digitalizar. ¿Por qué está hecho esto? Porque está hecha la solución, claramente. De digitalizar y automatizar las inscripciones a codo a codo. Que realmente se identifica esa necesidad, nosotros la identificamos, nosotros no hay drama, quienes se tienen que ir, esto igual queda grabado y después lo ven. Acuérdense de la asistencia, todas esas cosas, ya sabemos, no quiero insistir tanto porque parezco a mis familiares. Esta necesidad es real, se identifica la necesidad de digitalizar y automatizar las inscripciones de codo a codo de una forma mejor y no que sea un form. Y se debe poder gestionar los cursos, inscripciones y comisiones que lleva adelante el programa. De hecho, nosotros lo arrancamos a hacer. No hay servidores que soporten eso, pero no estábamos tan mal. Pero así como uno empieza a analizar un requerimiento, hay un montón de cosas que debería faltar un ida y vuelta para entender, bueno, qué es una inscripción para vos, o sea, para quien necesita esto. ¿Qué es automatizar? ¿Qué es una inscripción? Pero acá ya empezamos a captar palabras como inscripciones, codo a codo, que hay cursos, que hay comisiones. Entonces es como que esta es como una forma de realizar un análisis. Tranqui. Después, de quienes tengan interés en poder cursar el programa, tienen que poder realizar la inscripción de manera online, completar un formulario con los datos básicos, con los datos personales básicos, y seleccionando un curso disponible dependiendo de la categoría en la que están interesados.
Cuando uno está ya sea hablando con alguien o haciendo este análisis de lectura, es donde uno ya empieza a, que es lo que me acuerdo que me decían a mí hace 1000 años, ya no hace falta tanto, pero uno empieza a hacer una especie de mapa conceptual o empezar a identificar esas entidades conceptuales. Por ejemplo, acá estamos hablando de categorías. Ya decimos, mira, hay una categoría que va a depender de los cursos. Digo, hay roles. Porque acá me está diciendo una persona. No, esto después. Acá me estaba diciendo que hay categorías. Me dice que se pueden escribir, que tiene que ser online, que va a cargar datos personales básicos. Entonces, esta es toda información que tenemos que ir primero haciendo como en este modelo de dominio que habíamos visto antes, todo muy por arriba, ya sé, me van a variar todo muy rápido, dice, además, una persona con el rol necesario podrá realizar las gestiones de las distintas categorías, cursos y clases, ya acá me está diciendo que hay clases, con el fin de que estén disponibles para quienes ya se consideran estudiantes del programa. O sea, han sido inscritos de manera online. Entonces ya hasta nos aparece la palabra estudiante. Entonces acá es como cuando nosotros... Obviamente esto no es algo que se hace en 5 minutos y se resuelve y se diseña. Sepan entender eso, se los pido por Messi. Pero es como que ya hay que tener esa idea de empezar a... No graba. De empezar a identificar... esos conceptos. Después me dice, bueno, que este rol va a gestionar los proyectos que se desarrollen durante la cursada para que puedan estar visibles al público en general, y además se observa que quienes tengan este rol tendrán información en el sistema que incluye su teléfono, domicilio y una foto de perfil. Es información que me la dieron bastante masticada, está bueno, quien me da esto yo le digo gracias, me ahorraste un montón de opciones. Pero acá yo ya empiezo a pensar un poco y digo, bueno, acá es donde yo agarro y me siento a codificar. Y digo, bueno, listo, hago una clase público, hago una clase perfil, hago una clase, bueno, no. Porque puede ser que vayamos por un buen camino. Generalmente es muy difícil ir por un buen camino. Y después está bueno documentar el camino para después ir viendo si vamos haciendo algún ajuste y demás. Entonces, lo que deberíamos hacer después de este paso, que es armar ese modelo de dominio, teniendo los conceptos que ya vamos viendo, que es inscripción, seguramente habrá, curso, lo está nombrando, se van a grabar datos de las personas que se inscriban, se van a grabar datos de quien sea, quien tenga este rol que va a poder gestionar los cursos y demás cosas, o sea, va a haber alguien que va a tener un rol distinto, vamos a tener cursos, va a haber categorías de los cursos. Con esa data yo hago un modelo de dominio, lo empiezo a relacionar, empiezo a ponerle los atributos que a mí me parece que van a tener. Yo imagino que tendrán un nombre, un código, ahí empiezo a diagramar cómo se relacionará. Y después empiezo a hacer, digo, bueno, ya tengo ese análisis hecho, digo, bueno, ahora voy a pensar mi solución, cómo va a ser mi sistema que va a llevar a cabo, que va a otorgar una respuesta a esta necesidad. Entonces, ahí lo que hago es empiezo a generar mi diagrama de clases. Que, como ustedes sabrán, yo ya lo tengo hecho, porque no me voy a poner ahora a estar 14 horas. El plan era que lo hagamos entre todos. De hecho, tengo uno para empezar a hacerlo entre todos, pero no tenemos tiempo. Pueden pensarlo, yo les puedo mostrar el que tengo yo. Y esto, que es lo que me cansé de explicar cuando daba todo esto en la universidad, o es algo obvio, pero bueno, no es que hay una solución única, hay un montón de soluciones, algunas serán mejores de determinado punto de vista, algunas serán peores de determinado punto de vista, pero no es que hay una solución correcta. Hay muchas. Esta que les voy a proponer yo, que mira cómo se ve, no le puse fondo blanco, es esta. Lo voy a abrir desde otro lado para que se vea el fondo blanco, me van a tener que esperar medio segundo, y no estoy viendo el chat, así que si alguien me está diciendo algo, lo dejé transparente. Soy más nabo que... Hacele un zoom, porfa. Bueno, lo vemos así, sí. Bueno, hay flechas, créanme, hay flechas. No las van a ver. No sé si se puede poner un fondo acá blanco. ¿Con qué lo abrí? Con el... Capaz que si lo abro con... Edit. Ahí está, bien. Gracias, Paint.
La mayoría de problemas de mi vida se resuelven con Paint. Sí, con la vieja y confiable Paint. Discúlpenme, pero cuando vean las presentaciones y mucho material, hay muchas ediciones con Paint. No soy del Photoshop. Sí, lo que pasa que esto me da... Para que no sé cómo... Acá, esto está buscando esto. Bueno, te mete 200 o 100, porque Paint es así. Nada de andar haciendo menos. No, ahí está. ¿No puedo meter un 150 acá? ¡Ah! Te odio Paint. Bueno, a ver, esto igual yo se los voy a subir, lo van a poder ver. Se los voy a subir con de 0 a 100 en 2 segundos. Te odio Paint. Esas cosas que me dejó Nemo me traen problemas en la vida. Esto ya es una resolución un poco más diseñada, digamos. Acá está. A ver. Zoom 100. Out. In. Esto. Ahora, el que desarrolló Paint, la verdad, no se gastó ni un segundo, Bueno. Ahí creo que más o menos se ve. ¿O no? Me van a decir que se ve chico. Pero digo, esta es un poco la idea cuando uno va viendo. No es que uno piensa eso y dice ¡pum! Empieza a diagramar esto. Así, está. Uno antes hace ese análisis de ese modelo de dominio. Y después cuando empieza a pensar que lo va a tener que diagramar en un diagrama de clase, dice, bueno, esta es una resolución ya bastante avanzada, obviamente. Ustedes no van a decir, voy a tener un user que va a tener un super user, staff, porque ni saben que existen estas cosas. Las vamos a ver cuando veamos Django. Esta es la resolución final, digamos. Pero sí empezar a pensar, mira, voy a tener un curso, voy a tener una comisión, voy a necesitar grabar los cursos, voy a necesitar grabar las comisiones, voy a tener categorías, voy a tener inscripciones que van a ser parte de la comisión. Las inscripciones van a ser parte de esta comisión. Entonces una comisión va a contener un montón de inscripciones. Para hacer ese tipo de diagramas es útil Add Diagrams. Está perfecto. Que yo lo abrí y no se los dije. Es ese, sí. Ahí pasó Guillermo, que es el de Google para generar diagramas. Creo que se llama Flowchart, no sé cómo se llama, pero es app.diagrams.net. Sí, está buenísimo ese, la verdad. Ese está bueno, digo, es una herramienta. Cuando empezás a laburar un poco más con esto, no está tan bueno. Hay herramientas más un poco más complejas para hacer un seguimiento de todo el tracking del sistema, como puede ser Visual Paradigm, o el más bueno, el más mejor o más bueno, o el mejor es Enterprise Architect. Lo que pasa es que Enterprise Architect es pago. Hay versiones gratuitas o versiones de prueba de por vida, que son las que mejor nos gustan en Argentina. Yo cualquier cosa les puedo... Pensé que ya no existía. Sí, sigue existiendo. De hecho, la Enterprise Architect, a ver, se usa más en proyectos de gran envergadura, etcétera. El Enterprise Architect, ustedes hacen sobre este dominio, botón derecho, exportar, y te exporta el código y te genera toda la estructura en código en el que vos le digas, si ya Python, Django, te hace la herencia, te hace todo. Si uno hizo un buen diagrama, el mismo Enterprise Architect te genera el código. Obviamente no te genera las funcionalidades, no te genera el comportamiento, sí te genera los métodos. Y lo único que hay que hacer es desarrollar los métodos. Pero para eso uno tiene que haber pensado bien, tiene que haber hecho un buen diagrama y demás. Es para proyectos de gran envergadura donde se le da la importancia requerida a eso. Yo lo he usado, es interesante. Se puede armar además el testing, se puede armar todo lo que es el análisis, los casos de uso, estar todo asociado. Pero bueno, como está tan bueno, hay que pagarlo. Y es en dólares, y en Argentina dólares es algo que no se puede. Pero bueno, acá digo, tranqui, no es que vamos a estar matándonos con esto, pero me parecía importante que tengan todos estos conceptos. Lo ideal sería que cuando ustedes se pongan a pensar su proyecto integrador, que ya deberían estar charlando con las personas del grupo, a ver sobre qué tema lo van a hacer, si traen temas de full stack y demás. Tiene que ser un sistema de gestión y demás. Después les vamos a dar las definiciones específicas. Bueno, ya empezar a hacer un análisis de qué van a tener, qué modelo van a tener, qué clases van a tener,
después eso se va a ir refinando, se va a ir mejorando, va a haber cosas que van a desaparecer, va a haber cosas que van a aparecer, pero créanme que esas iteraciones van sirviendo y van dando un resultado mejor al final. Esto lo voy a grabar con esto, a ver si me lo deja como JPG, que es lo que debería haber hecho en un principio. Estoy guardando en cualquier lado, codo a codo, así, así, así. Chao. Sí, quiero perder la transparencia, hermano. Ahí está. Mira, esto era mucho mejor. Bueno, listo, tarde. Las cosas llegan tarde en la vida. Lo importante es que lleguen. Pero bueno, ahora le subo esto. Digo, está bueno que se tomen el tiempo de verlo, analizarlo, ver cuál era su idea y después ver esa resolución. Por lo menos les queda eso. Además tienen en el material extra algún material importante. Para mí Ingeniería de Software de Pressman es el libro. Además es muy simple de seguir, con ejemplos simples y demás. No tiene vocabulario complejo. Para todo lo que es análisis, diseño de software, es todo lo que trata, todo lo que es la ingeniería de requerimientos, que es gigante, que es algo que se trata muy poco en el software y es casi lo más importante, porque si analizamos mal podemos ser muy buenos desarrolladores, pero hacemos algo mal analizado y no le sirve a nadie. En ese documento que les dejé ahí les va a servir bastante si les interesa cualquier cosa que sea análisis, diseño e implementación. Perdón, ¿lo dejaste en el GitHub? Sí, no lo subí porque lo voy a subir ahora, porque gracias que me dijiste, porque me estaba olvidando. Entonces ahora abro acá esto, vengo acá. De hecho le voy a dar un zoom para que lo vean. Yo hago git status, me debería faltar esto. Git add reunión 04. Está bien, tengo abierto esto. Y Windows no me deja. Bueno, no sé qué me está diciendo. Chao. Ahí está. Git add material extra. No es una buena práctica subir ese tipo de archivos a Git, porque son documentos que no van alterándose en un historial de versiones y demás. Pero bueno, porque no, en el aula virtual no está muy correcto que estén. Perdón, pero esta es mi costumbre de poner comentarios siempre para todo. Te hago sonido de Writing Objects. Y ¿cómo voy a tener 3 megas? Yo estoy pagando 300 megas y me sube a 3.4 megabytes. Bueno, ahí subió. Están links importantes en la red virtual. No tiene acceso. Lo tiene también en el WhatsApp. O lo tienen lo pasaron por ahí. Ahí alguien te lo va a pasar. No es que no te lo paso porque no tengo el link acá, mano. Y bueno, voy a cortar la grabación.